Déjame hacerte una consulta. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que tus hijos tienen un botón de silencio que se activa justo cuando tú hablas? ¿Te ocurre que repites lo mismo una y otra vez y parece que no te prestan atención? Y lo más frustrante, terminas elevando la voz a pesar de que te prometiste no hacerlo. Hoy vas a aprender que hay una forma diferente de lograr que tu hijo te obedezca sin necesidad de gritar y con respeto mutuo. Hola a todos, soy Marian Rojas Estapé y hoy vamos a tratar un tema que sé que te quita el sueño, que te genera mucha frustración y que seguramente has vivido esta misma mañana antes de salir de casa. Esa sensación de repetir las cosas 1, 2, 3, hasta 10 veces y sentir que tu hijo simplemente no te escucha. Ese instante en el que pierdes la calma y acabas levantando la voz para luego sentirte culpable, emocionalmente agotado y preguntarte en qué estás fallando como educador. Lo que voy a compartir contigo en este vídeo no es un truco de magia. No se trata de una solución mágica que va a cambiar a tu hijo de un día para otro. Es neurociencia, es psiquiatría aplicada a la crianza. Es comprender cómo opera el cerebro de tu hijo y sobre todo cómo funciona el tuyo. Porque aquí hay algo que nadie te ha dicho. El problema no radica únicamente en que tu hijo no te preste atención. El verdadero asunto está en la manera en que te comunicas con su cerebro. En los próximos minutos vamos a desmantelar las ideas que tienes sobre la obediencia. Vamos a analizar por qué los gritos no son efectivos desde la perspectiva neurológica y vamos a crear juntos una nueva forma de relacionarte con tus hijos que sea efectiva, respetuosa y que además te permitirá descansar tranquilo por las noches, sabiendo que estás educando desde la conexión y no desde el miedo. Así que relájate, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar para siempre tu relación con tus hijos. Comencemos por lo fundamental, por entender qué sucede en el cerebro de tu hijo cuando le gritas. Y créeme, en el momento en que logres entender esto, vas a captar por qué cada vez que elevas la voz, en realidad estás logrando justo lo opuesto a lo que deseas. Piensa en el cerebro de tu hijo como si fuera una casa de 3 pisos. En el sótano se encuentra el cerebro reptiliano, que se ocupa de las necesidades básicas como respirar, alimentarse y escapar del peligro. En el primer piso está el sistema límbico, que es el cerebro emocional, donde habitan las emociones, los recuerdos cargados de sentimientos, y el famoso cortisol, que es la hormona del estrés. Y en el último piso, en la parte más alta, está la corteza prefrontal, el cerebro racional, donde se toman decisiones, se planifica, se reflexiona y se controlan los impulsos. Ahora bien, cuando tú gritas, ¿qué crees que sucede? El cerebro de tu hijo interpreta ese grito como una amenaza. Es como si sonara una alarma de incendios en toda la casa. Y cuando esa alarma se activa, el cerebro emocional, ese sistema límbico del que te hablé, libera cortisol y adrenalina. Tu pequeño entra en un estado de supervivencia, ya sea luchando, huyendo o quedándose paralizado. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando el cerebro se llena de cortisol, esa parte de la mente, la corteza prefrontal, que se encarga de razonar, entender y reflexionar sobre lo que hace, simplemente se apaga. Es imposible, desde un punto de vista neurológico, que tu hijo te escuche de manera racional cuando está en esa situación. ¿Qué logras entonces al gritar? ¿Logras que te obedezca al instante? Sí, pero no porque lo entienda, sino por miedo. Tu hijo deja de hacer lo que estaba haciendo no porque comprenda que está mal, sino porque su cerebro ha activado el modo de supervivencia y necesita que esa amenaza que representas tú en ese momento se disipe. Y ahora viene lo más delicado. Cada vez que educas a gritos, estás generando una memoria emocional negativa. El hipocampo, esa parte del cerebro que guarda recuerdos, está registrando ese instante, no en la zona racional, sino en la emocional. Tu pequeño no va a recordar que tenía que recoger los juguetes, sino que recordará cómo se sintió cuando le alzaste la voz. Asociará tu presencia y tu tono con esa sensación de alerta y estrés. Y hay más. Las investigaciones en neurociencia indican que la exposición constante al estrés durante la infancia, incluyendo los gritos frecuentes, puede alterar la estructura del cerebro. Esto puede impactar el desarrollo de la corteza prefrontal, que es precisamente la parte que necesitamos que esté bien desarrollada para que nuestros hijos puedan autorregularse, controlar sus impulsos y tomar decisiones acertadas en el futuro. Ahora déjame decirte algo que seguramente estás pensando, Marian, pero es que mi hijo solo me hace caso cuando le grito. Y tienes razón. Funciona en el momento, pero es como un torniquete para detener una hemorragia. Es efectivo ahora, pero no está sanando la herida.
Estás logrando que te obedezca por miedo, no por respeto. Y la diferencia entre ambas es enorme. Cuando educas a base de miedo, tu hijo solo sigue tus órdenes cuando estás presente, únicamente cuando siente que hay algún tipo de consecuencia en juego. No está cultivando esa brújula interna, esa ética personal que lo va a guiar cuando no estés a su lado. Estás criando a niños que dependen de un control externo constante porque no han aprendido a manejar su autocontrol interno. Además, los gritos tienen una consecuencia que tal vez no habías pensado. Están dañando tu relación. Cada grito es como una pequeña piedra que se suma a la mochila de vuestro vínculo. Al principio no se nota, pero con el tiempo esa mochila se vuelve tan pesada que la conexión emocional entre tú y tu hijo se resiente. Y cuando esa conexión se debilita, cuando tu hijo ya no siente que están juntos en esto, la comunicación se quiebra por completo. Antes de seguir con el siguiente punto, permíteme pedirte algo que va a ser de gran ayuda para que este contenido llegue a más familias que lo necesitan. Si lo que estás oyendo resuena contigo, si estás comenzando a ver tu manera de educar desde un ángulo diferente, te invito a que le des un me gusta a este vídeo y te suscribas a Mente Sana en Práctica. No es solo un clic, es tu manera de decirme que este contenido te está sirviendo y que deseas seguir aprendiendo sobre cómo criar desde la tranquilidad y la conexión. Además, tu me gusta ayuda a que YouTube muestre este vídeo a otros padres que están viviendo situaciones similares a las tuyas. Así que si piensas que esto puede ser útil para alguien, no dudes en compartirlo. Continuemos. Ahora que hemos comprendido por qué los gritos no son efectivos, necesito que captes algo esencial. Tu hijo no te está desafiando de manera personal. Su cerebro aún está en desarrollo y eso explica muchas de las conductas que te frustran. La corteza prefrontal, ese director ejecutivo del cerebro del que te mencionaba antes, no se termina de desarrollar hasta alrededor de los 25 años. Sí, lo has escuchado bien, 25 años. En un niño pequeño, esa área apenas está comenzando a formarse. Es como si le pidieras a alguien que corriera una maratón cuando todavía está aprendiendo a dar sus primeros pasos. Cuando le dices a tu hijo de 5 años, recoge tus juguetes, estás utilizando tu corteza prefrontal adulta, que ya está completamente desarrollada. Tú puedes planificar, dividir la tarea en pasos, prever las consecuencias de no hacerlo y motivarte a ti mismo incluso cuando no tienes ganas. Pero tu hijo de 5 años aún no puede hacer todo eso. Su cerebro está en pleno desarrollo, de verdad. Los niños menores de 7 u 8 años viven sobre todo en el presente. Su corteza prefrontal no tiene la capacidad de anticipar el futuro de manera clara ni de controlar sus impulsos de forma efectiva. Por eso, cuando le dices, si no recoges ahora, luego no habrá tiempo para ver dibujos, para él ese luego es un concepto abstracto que casi no existe. Lo que realmente importa es el ahora, y en el ahora está su juego, que le genera dopamina, placer y diversión. Además, los niños pequeños tienen lo que llamamos pensamiento mágico. Piensan que sus anhelos pueden modificar la realidad. Parte de su mente aún cree que si cierran los ojos, el problema se esfuma. No es que te estén retando, es que su cerebro no interpreta la realidad de la misma manera que el tuyo. Además, hay otro punto clave, la memoria de trabajo. Esa habilidad de mantener información en la cabeza mientras realizas una actividad, en los adultos funciona bastante bien, pero en los niños es bastante limitada. Por eso les dices, ve al baño, lávate los dientes y ponte el pijama. Y tu pequeño llega al baño y se queda mirando el grifo porque ya se le olvidó lo demás. No es que esté distraído ni que sea perezoso, es neurobiología. Los niños también tienen una capacidad mucho menor para inhibir respuestas. Cuando ven algo que les atrae, el impulso de acercarse es casi incontrolable. Tú le has advertido que no toque el jarrón 5 veces, pero cada vez que pasa cerca su mente se llena de curiosidad y el impulso supera la instrucción que le diste. No es que no te preste atención, es que la parte de su cerebro que le ayudaría a controlar ese impulso aún no está lo suficientemente desarrollada. Pero esto no quiere decir que debamos dejar de educar o permitir que hagan lo que les plazca porque su cerebro no está listo. Lo que implica es que debemos enseñarles de acuerdo a cómo funciona su cerebro, no de acuerdo a cómo nos gustaría que funcionara. Aquí entra otro concepto clave, la regulación emocional. Los pequeños no vienen al mundo sabiendo manejar sus emociones. Esta es una habilidad que se adquiere y se aprende principalmente de 2 maneras. Primero, observando cómo tú gestionas tus propias emociones y segundo, a través de la corregulación, es decir, tú ayudándole a calmarse cuando aún no puede hacerlo por sí mismo
Cuando tu hijo tiene una rabieta porque no le compras ese juguete, su amígdala, que es el centro de alarma del cerebro, está tomando el control de su capacidad de razonar. En ese instante no puede tranquilizarse solo. Necesita que tú actúes como su corteza prefrontal externa. Es fundamental que tú te mantengas sereno para que su sistema nervioso comience a ajustarse en armonía con el tuyo. Pero ¿qué es lo que solemos hacer? Nos descontrolamos también. Nos enojamos, nos frustramos y al final tenemos dos cerebros emocionales desbordados, el de él y el tuyo. Y ninguno puede ayudar al otro a tranquilizarse porque ambos están en modo de alerta. La buena noticia es que cada vez que logras mantener la tranquilidad mientras tu hijo está desregulado, realmente estás moldeando su cerebro, estás formando conexiones neuronales que le enseñan que las emociones fuertes son pasajeras, que se pueden manejar y que hay maneras de calmarse. Te conviertes en su espejo de regulación. Ahora llegamos a uno de los conceptos más impactantes y transformadores de todo lo que vamos a abordar hoy. Primero la conexión, luego la corrección. Este principio, si decides aplicarlo, puede cambiar por completo la manera en que te relacionas con tus hijos. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que antes de intentar modificar un comportamiento, antes de dar una orden o de solicitar algo, es fundamental que te asegures de que existe una conexión emocional con tu hija. Y esto no es solo un concepto vago de coaching, es pura neurociencia, déjame explicártelo. En nuestro cerebro hay unas neuronas llamadas espejo que fueron descubiertas por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti. Estas neuronas se activan tanto cuando hacemos algo como cuando vemos a alguien más hacerlo. Son la base de la empatía y de la conexión entre las personas. Cuando hay una conexión emocional entre dos individuos, sus sistemas nerviosos se sincronizan de manera literal. Esto es lo que conocemos como corregulación. Si logras conectar emocionalmente con tu hijo antes de hacerle una petición, su cerebro estará en un estado receptivo. Las puertas de su corteza prefrontal estarán abiertas. Podrá escucharte, procesar lo que le dices y colaborar, pero si lanzas la instrucción sin haber establecido esa conexión antes, esas puertas estarán cerradas. Reflexiona sobre tu propia experiencia. Imagina que llegas agotado del trabajo, te plomas en el sofá buscando un instante para ti y tu pareja aparece y sin más te dice: tienes que llamar al banco, arreglar el grifo que gotea y sacar la basura. ¿Cómo te sientes? Seguramente te sientes invadido, como si no te escucharan ni te vieran. Ahora piensa en que tu pareja llega, se sienta a tu lado, te pregunta cómo ha ido el día, te escucha un rato, conecta contigo y luego te dice: oye, necesitamos charlar sobre algunas cosas de la casa. ¿Notas la diferencia? Tu hijo necesita exactamente lo mismo. Es fundamental que sienta que lo miras, que lo escuchas, que hay un lazo emocional antes de que surja cualquier demanda. ¿Cómo se logra esto en la práctica? Es más fácil de lo que parece, pero requiere atención y práctica. Antes de dar una orden, agáchate. Sí, ponte a su altura. Esto cambia por completo la dinámica. Cuando te pones a su nivel, dejas de ser esa figura autoritaria que habla desde arriba. Eres una persona conectando con otra persona. Luego establece contacto visual. Espera a que tu hijo te mire a los ojos. Si está enfocado en algo, menciona su nombre suavemente y espera. No empieces a hablar hasta que haya ese contacto visual, porque sin él, tu mensaje va a entrar por un oído y salir por el otro. Cuando logres captar su atención, antes de dar la instrucción, establece una conexión. Puede ser algo tan sencillo como: veo que estás muy concentrado construyendo esa torre, está quedando muy alta. Con esa frase has hecho algo significativo. Has validado su experiencia, has mostrado que lo estás observando, que te importa lo que está haciendo y después, entonces sí, viene la instrucción, pero de una manera específica. No digas: tienes que recoger ya. En su lugar di: en 5 minutos vamos a tener que recoger los juguetes para la cena. ¿Prefieres que lo hagamos juntos o quieres hacerlo tú solo? Observa lo que has logrado ahí. Has dado un aviso, anticipado, respetando que necesita tiempo para adaptarse al cambio de actividad. Has utilizado el plural vamos a recoger, lo que ayuda a formar un equipo en vez de generar confrontación. Y además has ofrecido una alternativa, lo que le permite tener un poco de control sobre la situación. Esa sensación de control es clave para el cerebro humano. Cuando sentimos que no tenemos ningún tipo de control, el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleva. Por eso, los niños suelen resistirse a las órdenes directas. Su cerebro interpreta que están perdiendo todo control, pero si les das opciones dentro de un marco, logran mantener algo de control,
y su cerebro no se activa en modo de defensa. Otro punto importante en la conexión es el tono de voz. Tu tono dice más que tus palabras. Un tono áspero, cortante o exigente activa el modo de amenaza en tu hijo. En cambio, un tono tranquilo, firme pero amable activa el modo de seguridad. Y solo cuando el cerebro se siente seguro puede aprender y colaborar. Ahora sé lo que estás pensando, Marian. Eso suena. Genial cuando tengo tiempo, pero por las mañanas vamos a 1000 por hora. No puedo estar 5 minutos conectando antes de cada indicación. Y tienes toda la razón. Por eso, la conexión no es algo que se hace solo en momentos específicos, es algo que se va construyendo de manera continua. Esos famosos 5 minutos al día de conexión individual con cada uno de tus hijos, sin pantallas ni distracciones, solo tú y él haciendo lo que a él le apetezca, son como recargar la batería de la conexión. Esos 5 minutos hacen que el resto del día tu hijo esté mucho más abierto, porque su tanque emocional está lleno. Aquí hay una verdad un poco incómoda. Muchas veces los niños no nos prestan atención precisamente porque están buscando conexión de la única manera que conocen. La conducta desafiante es en muchas ocasiones un grito de «mírame, conéctate conmigo». Y nosotros solemos interpretar ese grito como un mal comportamiento, cuando en realidad es una necesidad que no se ha satisfecho. Piénsalo. Cuando tu pequeño ha tenido un día en el que han jugado juntos, se han reído y él ha sentido tu atención plena y cariñosa, ¿no te das cuenta de que por la noche la rutina se desarrolla de manera más fluida, que está más dispuesto a colaborar? No es pura coincidencia, es que su sistema nervioso está equilibrado, su reserva emocional está llena y desde ese lugar puede ofrecerte lo mejor de sí. Ahora vamos a lo práctico, porque entender la teoría es una cosa y aplicarla en la vida cotidiana es otra muy diferente. Hablemos de cómo dar instrucciones que realmente funcionen. La mayoría de las indicaciones que les damos a nuestros hijos están destinadas al fracaso desde el instante en que las pronunciamos. Y no es porque ellos sean desobedientes, sino porque las instrucciones están formuladas de tal manera que el cerebro infantil no puede procesarlas de forma efectiva. Primera regla: instrucciones en positivo. El cerebro tiene una gran dificultad para entender las negaciones. Cuando le dices a alguien que no corra, primero su mente tiene que imaginarse corriendo antes de intentar eliminar esa imagen. Es un proceso complicado. Pero si en vez de eso le dices que camine despacio, su cerebro recibe una imagen clara y directa de lo que debe hacer. Prueba esto ahora mismo. No pienses en un elefante de color rosa. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha venido a la mente un elefante rosa? Así es como funciona nuestra mente. Por eso cuando le dices a tu hijo, no grites, no pegues, no toques, su cerebro está procesando exactamente esas acciones. Cambia las instrucciones. En vez de no corras, dile que camine. En lugar de no grites, dile que hable bajito. En vez de no le pegues a tu hermano, dile que use manos suaves con él. ¿Notas la diferencia? Le estás indicando qué hacer en lugar de qué no hacer. La segunda regla es dar instrucciones específicas y claras. Pórtate bien no es una instrucción, es un concepto vago. ¿Qué significa portarse bien? Para ti puede ser estar sentado en silencio, mientras que para tu hijo puede ser simplemente no romper nada. Son ideas diferentes. Dime con claridad qué es lo que esperas. Siéntate en la silla. Pon los pies en el suelo y las manos sobre la mesa. Eso es claro y medible. Tu hijo sabe exactamente lo que debe hacer. O habla con un tono suave, como cuando te cuento un cuento antes de dormir. Le estás dando una guía concreta. Tercera regla, una instrucción a la vez. Ya te mencioné antes que la memoria de trabajo de los niños es limitada. Cuando dices, ve al baño, lávate las manos, los dientes, ponte el pijama y recoge la toalla, has perdido la atención de tu hijo en la segunda instrucción. Da una orden, espera a que la complete y refuérzalo positivamente. Luego da la siguiente. Ve al baño y lávate las manos. Esperas a que regrese. Muy bien, manos limpias. Ahora, lo de los dientes puede tardar un poco más, sí, pero es efectivo. Y con el tiempo, cuando su cerebro se desarrolle, podrá encadenar varias acciones. Pero en este momento no está listo. Cuarta regla. Da instrucciones cuando tenga tu atención. Ya lo he comentado antes, pero es tan crucial que debo insistir. Gritar órdenes desde otra habitación mientras tu hijo está enfocado en otra cosa no sirve para nada. Su mente no va a captar lo que dices. Acércate a donde está. Espera a tener contacto visual. Asegúrate de que te está prestando atención. Incluso puedes pedirle que te repita lo que acabas de decir para confirmar que el mensaje ha llegado. ¿Qué vas a hacer ahora? Si puede repetirlo, significa que la información ha llegado a su mente.
Si no puede, necesitas volver a explicarlo con más claridad. Quinta regla. El tono es tan importante como las palabras. Una instrucción dada con un tono de frustración, molestia o enojo activa las alarmas en el cerebro de tu hijo. En cambio, una instrucción expresada con un tono sereno pero firme transmite seguridad y una expectativa clara. Practica un tono neutral y tranquilo, incluso cuando por dentro estés a punto de explotar. Tu pequeño no necesita estar al tanto de cómo te sientes en cada instante, sobre todo si estás estresado o molesto. Lo que realmente necesita es un adulto equilibrado, que le brinde tranquilidad y claridad. La sexta regla es dar un refuerzo inmediato cuando obedece. Aquí es donde muchos padres se equivocan. Estamos tan acostumbrados a señalar lo que no está bien que a veces olvidamos reconocer lo que sí está correcto. El cerebro aprende mucho mejor con el refuerzo positivo que con el castigo. Cuando tu hijo te hace caso, debes reconocerlo al instante. ¿Has recogido los juguetes cuando te lo pedí? Muchas gracias. Eso me ayuda un montón. No se trata solo de decir muy bien, sino de ser específico. Tienes que decirle qué hizo bien y qué efecto positivo tiene. Esto crea un circuito de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que genera placer y motivación. Cuando tu hijo se da cuenta de que hacer caso le trae reconocimiento y una sensación agradable, su cerebro querrá repetir ese comportamiento. Estás, en esencia, entrenando su cerebro para que cooperar se sienta bien. Aquí va algo que puede parecer raro. Los pequeños prefieren recibir atención negativa a no recibir atención en absoluto. Si la única manera en que logran que los mires es comportándose mal, lo van a hacer. Pero si les das atención, conexión y reconocimiento cuando se portan bien, van a portarse mejor. Por eso es fundamental atrapar a tu hijo en el momento en que está haciendo las cosas bien. Si lo ves jugando tranquilo, acércate y dile: me encanta lo concentrado que estás, se nota que disfrutas mucho construyendo. Si está comiendo sin quejarse, puedes decirle: gracias por estar sentado tranquilo en la mesa. Así todos podemos disfrutar juntos. De esta manera estás reforzando comportamientos positivos. Ahora llegamos a un tema que suele causar bastante confusión: los límites. Todo lo que te he contado hasta ahora podría sonar a que se trata de una crianza sin reglas, como si dejáramos que el niño haga lo que quiera para no causarle estrés, pero nada más lejos de la realidad. Los niños necesitan límites. No los requieren porque nosotros lo digamos. Los necesitan porque su mente está diseñada para buscar orden, seguridad y previsibilidad. Un niño sin límites se convierte en un niño inquieto, ya que el mundo se torna caótico, impredecible e inseguro. Los límites son como las barandillas de un puente. No están ahí para molestar, sino para permitirte cruzar con tranquilidad. Tu pequeño necesita saber dónde están esas barandillas para poder aventurarse en el mundo con confianza. Pero aquí viene el detalle importante. Existe una gran diferencia entre límites firmes y límites estrictos. Los límites firmes se establecen con calma, seguridad y cariño. Los límites estrictos se imponen a gritos, con enojo y castigos excesivos. La firmeza amable es el equilibrio ideal. Es ese momento en el que eres claro, constante y seguro en tus límites, pero los mantienes sin perder la conexión emocional con tu hijo. Es decir, no con amor. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria? Imagina que tu pequeño quiere comer golosinas antes de la cena. Desde una postura de firmeza estricta dirías: ya te he dicho que no, siempre estás igual, nunca haces caso, así que esta semana no habrá golosinas. Esto genera enfado, castigo y desconexión. En cambio, desde una firmeza amable dirías: entiendo que te apetezcan las golosinas, a mí también me gustan mucho. Vamos a comerlas después de la cena. Ahora es momento de comer algo que nutra tu cuerpo. ¿Prefieres empezar con el pollo o con las verduras? Aquí hay validación emocional, un límite claro, conexión y opciones dentro de un marco. Observa los elementos de la firmeza amable. Primero, la validación. Entiendo que te apetezcan las golosinas. No estás diciendo que esté mal sentir eso. Estás reconociendo su emoción. Esto es fundamental, porque cuando un niño se siente comprendido, su sistema nervioso se relaja. Segundo, un límite claro. Vamos a comerlas después de la cena. No es un quizás o un ya. Veremos. Es algo claro y definitivo. Tu hijo necesita esa claridad. Tercero, una razón breve. Ahora es fundamental que consumas alimentos que realmente beneficien tu cuerpo. No se trata de un discurso aburrido, sino de una breve y clara explicación. Cuarta, redirección con opción. ¿Te gustaría comenzar con el pollo o con las verduras?
Así le das un poco de control dentro del marco que has establecido. Los límites funcionan mejor cuando son constantes. Si hoy decides que no a los postres antes de la cena, pero mañana, porque estás agotado, cambias de opinión y dices que sí, el cerebro de tu hijo se confunde y no sabe qué esperar. Y cuando el cerebro no tiene claridad, se estresa y va a probar constantemente los límites para ver si hoy es un día de sí o un día de no. Por eso, ser constante es una forma de cariño. No es ser estricto, es ofrecer previsibilidad. Tu hijo sabe qué esperar y eso le brinda seguridad. Claro que habrá excepciones, la vida no es rígida, pero esas excepciones deben ser eso, excepciones, no una norma cambiante. También es clave que los límites sean adecuados a la edad. No se puede esperar que un niño de 3 años se mantenga sentado y en silencio durante 1 hora. Su cerebro no está hecho para eso, pero sí puedes esperar que se quede en su silla durante la comida, alrededor de 15 o 20 minutos. Familiarízate con el desarrollo de tu pequeño y ajusta tus expectativas. Y cuando tu hijo cruce un límite, lo cual es normal porque forma parte de su crecimiento, mantén la tranquilidad. El límite sigue siendo el mismo, pero sin hacer un drama. Veo que has derramado el agua en el suelo. El agua debe estar en el vaso, no en el suelo. Vamos a recogerlo juntos. Eso tiene una consecuencia natural. Aprende, pero sin vergüenza y sin humillaciones. Los castigos excesivos no enseñan, solo generan miedo y rencor. Si tu hijo derrama el agua y le castigas sin poder ver la tele durante toda la semana, ¿qué ha aprendido? Ha aprendido que cometer errores trae consecuencias desmesuradas, lo que le llevará a mentir, a esconderse y a no aceptar sus fallos, por temor. Sin embargo, si la consecuencia es lógica y natural, derramó el agua, limpia el agua, aprende, comprende que sus acciones tienen consecuencias que se pueden manejar, que los errores se pueden corregir, que puede cometer fallos sin que todo se derrumbe. Y ahora llegamos al aspecto más crucial de todo este vídeo, el que puede resultar un poco incómodo porque te invita a reflexionar sobre ti mismo, sobre tu propia regulación emocional. Puedes aprender todas las técnicas, todas las estrategias y todos los conceptos de neurociencia, pero si tú no estás emocionalmente equilibrado, nada de esto va a funcionar, absolutamente nada. Tu hijo no va a aprender a regularse viendo vídeos de mente sana en práctica sobre regulación emocional. Va a aprender a regularse observándote a ti. Tú eres su modelo principal de cómo se manejan las emociones, cómo se enfrenta al estrés y cómo se lidia con la frustración. Si cada vez que algo no sale como esperabas, te frustras, gritas y pierdes. La calma. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Está aprendiendo que esa es la manera habitual de reaccionar cuando las cosas no salen como se espera. Y va a imitar exactamente eso. Pero si te observa mantener la serenidad cuando se derrama la leche, cuando llegan tarde o cuando algo se rompe, está comprendiendo que los problemas se pueden manejar sin perder el control emocional. Está aprendiendo a regularse. Ahora, sé que lo que voy a decir puede parecer un poco duro, pero lo hago desde el cariño y desde mi experiencia profesional. Muchas veces, cuando nos alteramos con nuestros hijos, no es tanto por lo que ellos han hecho, sino por el estrés que llevamos acumulado, por nuestras heridas que aún no hemos sanado, por nuestras propias carencias de la infancia que se activan cuando tu hijo no te hace caso y sientes que pierdes el control. Te animo a que te preguntes qué es lo que se está activando en mí. ¿Es realmente que no ha recogido los juguetes o es que me siento poco respetado, poco valorado o que no me escuchan? A menudo tendemos a proyectar en nuestros hijos nuestras propias heridas emocionales. Si creciste en un entorno donde tenías que obedecer al instante sin cuestionar nada, donde no había espacio para expresar tus sentimientos y donde el amor dependía de tu buen comportamiento, es muy probable que cuando tu hijo te desafía, se active en ti toda esa herida. En esos momentos no respondes desde tu yo adulto y racional, sino desde ese niño herido que llevas dentro. Por eso, lo más importante que puedes hacer por tus hijos es trabajar en ti mismo. Esto implica hacer terapia si lo necesitas, reflexionar sobre tu propia infancia y sanar tus propias heridas para no proyectarlas en ellos. Recuerda que tus hijos no están aquí para sanarte, pero tú sí estás aquí para no transmitirles tu dolor no resuelto. Ahora hablemos de herramientas prácticas para manejarte en el momento, porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es estar en medio del caos con tu hijo, desafiándote y sintiendo que estás a punto de estallar. Primera herramienta, la pausa sagrada. Antes de actuar, tómate un respiro. Cuenta hasta 5.
Esta pausa tan sencilla activa tu corteza prefrontal y te da la oportunidad de responder en vez de reaccionar. La distinción entre reaccionar y responder es la diferencia entre ser prisionero de tus impulsos o ser el dueño de tus decisiones. Incluso puedes decirlo en voz alta: necesito un momento para tranquilizarme. No es una señal de debilidad, es inteligencia emocional. Le estás mostrando a tu hijo que cuando las emociones son fuertes, se puede hacer una pausa antes de actuar. Segunda herramienta, la respiración consciente. Cuando sientas que estás a punto de estallar, respira hondo. Inhala contando hasta 4. Mantén el aire contando hasta 4. Exhala contando hasta 6. Esta técnica de respiración activa el nervio vago, que actúa como el freno del sistema nervioso. Te ayuda a pasar del modo de lucha o huida al modo de calma. Tercera herramienta, el lenguaje interno. ¿Qué te dices a ti mismo en esos momentos? Es importante. Si te encuentras pensando, este niño me está volviendo loco, ya no aguanto más, siempre es lo mismo, te estás alterando aún más, cambia tu forma de hablar. Su cerebro está en pleno crecimiento, está aprendiendo. Yo puedo mantener la serenidad. Yo soy el adulto aquí. Ahora, la cuarta herramienta, la perspectiva a largo plazo. Pregúntate, ¿esto tendrá relevancia dentro de 5 años? En muchas ocasiones nos estresamos por cosas que en realidad no tienen tanta importancia. Poner las situaciones en su contexto te ayuda a moderar la intensidad de tu reacción emocional. La quinta herramienta es identificar tus señales de alerta. Aprende a darte cuenta de cuando estás a punto de llegar a tu límite. Quizás sientes tensión en los hombros, tu respiración se vuelve más rápida o aprietas la mandíbula. Esas son las señales de que necesitas hacer algo antes de que estalles. No esperes a estar al borde. Actúa cuando reconozcas esas señales tempranas. Y la sexta herramienta es el autocuidado innegociable. No puedes ofrecer lo mejor de ti si estás vacío. Si te sientes cansado, con hambre y sin haber tenido un ratito para ti en semanas, tu capacidad para manejar las cosas va a estar por los suelos. No es egoísta que te cuides, es una responsabilidad, porque tus hijos necesitan lo mejor de ti y esa mejor versión solo aparece cuando tú estás bien. Quiero aclarar algo importante. Regularte no significa reprimir lo que sientes. No se trata de hacer como si todo estuviera bien cuando en realidad no lo está. Se trata de experimentar tus emociones sin dejar que te lleven a actuar de manera destructiva. Puedes estar enojado y aún así no levantar la voz. Puedes sentirte frustrado y seguir manteniendo el respeto. De hecho, es saludable que tus hijos te vean pasar por emociones complicadas y saber manejarlas. Por ejemplo, puedes decir: mamá está enojada ahora porque tuve un día complicado. Voy a tomarme unos minutos en mi habitación para tranquilizarme. Eso es un buen ejemplo de regulación emocional. Les estás enseñando que las emociones son válidas, que todos las sentimos y que hay maneras saludables de gestionarlas. Hablemos ahora de un tema que suele causar bastante confusión entre los padres: la distinción entre consecuencias y castigos. Muchos papás y mamás me comentan: Marian, si no castigo, mi hijo no va a aprender. Y yo les digo: tienes razón. Sin consecuencias no hay aprendizaje. Pero hay una gran diferencia entre las consecuencias educativas y los castigos punitivos. Un castigo está hecho para causar sufrimiento. Su finalidad es que el niño pase un mal rato para que entienda la lección. El problema es que el sufrimiento no enseña nada, solo provoca miedo o resentimiento. Cuando castigas a tu hijo quitándole algo que le gusta porque no recogió sus juguetes, lo único que aprende es que el adulto puede hacerle daño cuando se equivoca. En cambio, una consecuencia lógica está directamente relacionada con la acción y tiene un fin educativo. Si tu hijo no recoge sus juguetes después de que se lo has pedido varias veces de manera tranquila, la consecuencia lógica es que no. ¿Estás listo para cuidar de esos juguetes en este momento? Así que hoy los voy a dejar así y mañana podemos intentarlo otra vez. ¿Te das cuenta de la diferencia? La consecuencia está directamente ligada a la acción. No le estás quitando la tele o el postre. Lo que haces es que sienta la consecuencia natural de no cuidar sus cosas. Y lo haces sin enfadarte, sin drama, simplemente con una firmeza amable. Las consecuencias efectivas tienen varias características. Primero, son inmediatas o lo más cercanas posible a la acción. El cerebro de un niño no conecta bien causa y efecto si hay mucho tiempo entre ambos. Decirle: por lo que hiciste hoy no vas a ver la tele el sábado, no funciona porque su cerebro no puede hacer esa conexión temporal. La segunda característica es que deben ser proporcionales. La consecuencia tiene que estar en línea con la gravedad de la acción. Castigar sin salir al parque un mes porque dijo una palabrota es desproporcionado.
Una consecuencia adecuada sería: esa palabra no se dice en esta casa porque es falta de respeto. Si sientes que estás enojado, puedes decir: estoy muy enojado. En tercer lugar, son respetuosas. No humillan, no hacen sentir vergüenza, ni intentan que el niño se sienta mal. Su objetivo es enseñar. Cuando aplicas una consecuencia manteniendo el respeto y la dignidad de tu hijo, se produce el aprendizaje. Si la consecuencia implica humillación, lo único que se genera es daño emocional. En cuarto lugar, son coherentes. Si hoy una acción tiene una consecuencia y mañana esa misma acción no la tiene, el cerebro se confunde y el aprendizaje no se afianza. Por eso es fundamental que tú y tu pareja, o los adultos que estén involucrados en la crianza, estén en sintonía sobre qué consecuencias se aplican a qué comportamientos. En quinto lugar, se explican. Antes de poner en práctica la consecuencia, es importante que expliques brevemente el motivo. No puedo dejarte jugar con la tablet ahora porque ayer acordamos que solo se usa media hora al día y ya la has utilizado. Mañana podrás usarla de nuevo. Así, tu hijo comprende la relación de causa y efecto. No es algo arbitrario. Y aquí hay algo muy importante. Las consecuencias son chance de aprender, no de sentirse mal. Tras la experiencia de tu hijo con la consecuencia, es fundamental retomar el tema con tranquilidad. ¿Qué piensas que podrías hacer distinto la próxima vez? Así le ayudas a pensar, a desarrollar esa parte del cerebro que se encarga de tomar decisiones, a buscar opciones. Muchas veces las consecuencias más efectivas son las que vienen solas sin que tú intervengas. Si tu hijo no se pone el abrigo a pesar de que le has avisado que hace frío, la consecuencia natural es que se pase frío. Claro, esto aplica en situaciones donde no hay un riesgo real, pero dejar que enfrenten esas consecuencias naturales es una manera muy efectiva de aprender. El cerebro está hecho para aprender de lo que vive. Cuando evitas que tu hijo enfrente todas las consecuencias naturales de sus actos, le estás quitando oportunidades para crecer. Si siempre le traes la mochila que se olvidó, nunca aprenderá recordarla. Siempre le haces los trabajos que dejó para el último momento. Nunca aprende a organizar su tiempo. Permítele vivir las consecuencias manejables ahora, cuando son pequeñas, para que desarrolle las habilidades que necesitará cuando las consecuencias sean más grandes. Es preferible que aprenda a los 7 años que olvidarse de la merienda significa pasar hambre hasta la cena, que aprenderlo a los 17 con consecuencias mucho más graves. Y ahora quiero compartir contigo una de las herramientas más potentes y menos aprovechadas en la crianza: el juego y el humor. Puede parecer poco serio cuando hablamos de disciplina y obediencia, pero la neurociencia nos demuestra que jugar es una de las maneras más efectivas de lograr cooperación. Cuando juegas con tu hijo, se liberan oxitocina y dopamina. La oxitocina es la hormona del apego, de la conexión. La dopamina está relacionada con la motivación y el placer. Con esas dos hormonas en circulación, tu hijo está neurológicamente listo para colaborar contigo. Estás en el mismo equipo. ¿Te has dado cuenta de que después de un rato jugando, tu hijo está mucho más dispuesto a hacer lo que le pides? No es pura coincidencia, su sistema nervioso está equilibrado, su tanque emocional está lleno y desde ahí puede dar lo mejor de sí mismo. Pero el juego no es solo algo que se hace en momentos puntuales. Puedes aprovechar el juego para lograr cooperación en situaciones donde normalmente hay resistencia. Por ejemplo, vestirse por las mañanas suele ser un verdadero desafío. En vez de decirle que se ponga la ropa porque ya llegamos tarde, intenta algo como: ¿puedes ponerte la camiseta antes de que cuente hasta 10? 1. 2. Has convertido una tarea aburrida en un juego y el cerebro de tu hijo se activa con ese reto divertido. O cuando se trata de lavarse los dientes: vamos a cazar los bichitos de azúcar que se esconden en tus dientes. Has transformado una actividad rutinaria en una aventura. El cerebro de los niños está hecho para jugar. Aprovecha eso a tu favor. La risa también es una herramienta muy poderosa. Cuando nos reímos, se liberan endorfinas, disminuye el cortisol y se relaja el sistema nervioso. Si tu hijo está pasando por un momento de tensión o resistencia, a veces lo que realmente necesita no es más seriedad, sino una conexión a través del humor. No me refiero a burlarte de él, sino a incorporar un poco de humor en la situación, ¿no crees? Imagina que unos calcetines monstruo te están persiguiendo para atrapar tus pies. Es una tontería, es algo sencillo, pero funciona porque activa un estado emocional diferente. Gordon Neufeld, un psicólogo especializado en el desarrollo, menciona lo crucial que es conectar con nuestros hijos antes de guiarlos. Conectar significa asegurarse de que sientan que están en el mismo equipo.
y jugar es una de las maneras más efectivas de lograrlo. 5 minutos de juego en el suelo antes de pedirle que recoja sus cosas puede ahorrarte hasta 20 minutos de peleas. Puede parecer contradictorio porque piensas, no tengo tiempo para jugar, tenemos que recoger ya. Pero dedicar esos 5 minutos hace que todo lo demás fluya mucho mejor. Y aquí hay algo que es clave. Jugar no implica que estés constantemente iniciando el juego o entreteniendo a tu pequeño. Se trata de estar ahí, involucrarte en lo que él está haciendo, mostrar un interés real. Imagina que tu hijo está armando algo con bloques. Te sientas a su lado y le preguntas, ¿qué estás creando? Eso es jugar, es establecer un vínculo, es llenar su tanque emocional. Los niños que sienten que juegan con ellos, que perciben que sus padres disfrutan de su compañía, tienden a ser más cooperativos. No es magia, es que esa conexión fomenta la cooperación. Cuando te sientes conectado con alguien, es más probable que quieras hacer cosas por esa persona. Tus hijos funcionan de la misma manera. Ahora hablemos de un aspecto que puede transformar por completo tu rutina diaria: las rutinas. El cerebro humano, y en especial el de los niños, busca la previsibilidad. Esta previsibilidad brinda una sensación de seguridad y desde esa seguridad podemos rendir al máximo. Cuando cada jornada se siente desordenada y tu hijo no tiene idea de lo que va a suceder, su mente está siempre alerta. Y un cerebro en modo alerta no puede funcionar de manera eficiente. Está gastando toda su energía tratando de adivinar lo que viene en lugar de estar listo para aprender y colaborar. Las rutinas actúan como mapas en la mente. Le proporcionan a tu hijo un marco de referencia en el que apoyarse. Sabe que tras el desayuno viene vestirse, luego lavarse los dientes, después de la escuela llega la merienda y luego tras el baño un cuento. Esa previsibilidad le ayuda a llevar el día con menos ansiedad. Y aquí viene lo curioso desde la perspectiva de lograr que te preste atención. Cuando existe una rutina clara, ya no eres solo tú la que está dando instrucciones todo el tiempo, es la rutina la que se encarga de guiar. Tú te transformas en la persona que ayuda a seguir ese patrón, no en la que manda con órdenes sin sentido. Por ejemplo, es hora de cenar. Se siente completamente distinto a simplemente cenar en este momento. Uno se basa en lo que ya conoce, mientras que el otro se siente como una imposición. El cerebro reacciona de manera muy distinta a cada uno. Para los más pequeños, las rutinas visuales son especialmente efectivas. Un cartel con imágenes o dibujos que muestre la rutina matutina: desayuno, vestirse, cepillarse los dientes, preparar la mochila. Tu hijo puede ver lo que sigue, puede anticipar lo que viene y hasta puede llevar él mismo la rutina. Las rutinas también disminuyen la cantidad de decisiones que debes tomar y discutir. Cada elección consume energía mental, lo que conocemos como fatiga de decisión. Si cada mañana tienes que decidir qué desayunar, qué ropa usar o cuándo lavarse los dientes, terminas agotado antes de salir de casa. Pero si hay una rutina establecida, esas decisiones ya están resueltas y todo fluye de manera automática. Sin embargo, rutina no significa ser inflexible, sino tener una estructura adaptable. Habrá días especiales, habrá excepciones y eso está bien, pero la excepción confirma la regla. Si lo habitual es el desorden, la excepción no tiene sentido. Si lo habitual es tener una estructura, lo excepcional se convierte en algo único y manejable. Las transiciones son especialmente complicadas para los más pequeños. Cambiar de una actividad a otra implica que el cerebro deba ajustar su atención, y eso no es sencillo. Por eso, los avisos anticipados son tan cruciales. En 5 minutos vamos a apagar la tablet. Eso le da al cerebro un momento para prepararse para el cambio. Y puedes facilitar las transiciones con pequeños rituales. Un temporizador visual, una canción en particular, un juego. Vamos a contar hasta 10 mientras recogemos los juguetes antes de la cena. Este ritual señala el cambio y lo convierte en algo predecible. Y ahora quiero comentarte sobre algo que a menudo pasamos por alto cuando nos frustramos porque nuestro hijo no colabora: las necesidades básicas. Muchas veces el problema no radica en la obediencia, sino en que hay una necesidad que no se está cubriendo. Piensa en ti mismo. Cuando tienes hambre, cuando estás cansado, cuando sientes dolor, ¿qué nivel de paciencia y colaboración tienes? Muy poco. Te sientes molesto, todo te irrita y tu capacidad para manejar las cosas está por los suelos. Tus hijos están en la misma sintonía, pero ellos tienen aún menos herramientas para entender lo que les pasa y expresarlo. Cuando tu pequeño no te hace caso,
antes de dejarte llevar por la frustración, haz un chequeo mental rápido. ¿Ha comido lo suficiente? ¿Ha dormido bien? ¿Ha tenido suficiente actividad física? ¿Ha tenido el tiempo necesario para conectar emocionalmente conmigo? ¿Podría estar enfermando? Los niños que no han dormido lo suficiente tienen niveles altos de cortisol durante todo el día. Están en un estado de estrés constante que hace que cualquier petición se sienta como una amenaza. No es que no quieran ayudar, es que su sistema nervioso está sobrecargado. Los niños que no han comido bien o que llevan muchas horas sin comer tienen niveles bajos de glucosa. La glucosa es el combustible del cerebro. Un cerebro sin energía no puede funcionar correctamente. Esa famosa palabra hambriento, que mezcla hambre y enfado, existe por una razón. La hipoglucemia influye de manera directa en el comportamiento. Los pequeños que no han tenido suficiente actividad física acumulan una energía que necesita liberarse. Esa energía se manifiesta como inquietud, impulsividad y dificultad para permanecer tranquilos y concentrados. No se trata de hiperactividad, sino de una necesidad de moverse. Por otro lado, los niños que carecen de una conexión emocional de calidad se sienten vacíos. Buscan atención de cualquier manera, incluso de forma negativa, porque su cerebro anhela con desesperación establecer un vínculo contigo. A veces la solución no radica en aplicar una técnica de disciplina más elaborada, sino en ofrecerles un bocadillo, permitirles una siesta, darles 10 minutos para correr en el parque o dedicarles 5 minutos de tu atención plena y sin distracciones. También es importante tener en cuenta que algunos niños tienen necesidades particulares, como aquellos con alta sensibilidad sensorial, dificultades de procesamiento o que son neurodivergentes. Para estos pequeños, lo que parece una tarea sencilla puede resultar realmente abrumador. No es desobediencia, es que su sistema nervioso procesa la información de una manera distinta. Si has intentado todo lo que hemos discutido de manera constante durante semanas y aún enfrentas grandes dificultades, tal vez sea el momento de acudir a un especialista. No porque seas un mal padre o madre, sino porque quizás tu hijo requiere un apoyo más específico que las estrategias generales que hemos tratado. Y ahora quiero que hablemos de algo que podría ser lo más crucial de todo. Tú eres el verdadero modelo a seguir, no es lo que dices, sino lo que haces. No son las reglas que estableces, sino cómo tú mismo las aplicas. Tu hijo está aprendiendo de ti en cada momento, no a través de tus palabras, sino a través de tus acciones. Las neuronas espejo, de las que hablé antes, están siempre activas cuando tu hijo te observa. Está imitando cómo hablas, cómo manejas la frustración, cómo te relacionas con los demás y cómo te tratas a ti mismo. Está absorbiendo todo eso. Si le dices que no alce la voz pero tú lo haces, ¿qué mensaje le estás transmitiendo? Que las normas son solo para él pero no para ti, que el poder es lo que te permite no tener control sobre ti mismo y eso es justo lo que él va a replicar cuando tenga autoridad sobre alguien más pequeño. Si le pides que sea gentil, pero tú criticas a otros delante de él, está aprendiendo que la gentileza es solo una apariencia. Si le comentas que los errores son oportunidades para aprender, pero tú te castigas severamente cuando te equivocas, está entendiendo que los errores son inaceptables. El ejemplo es la herramienta educativa más potente que existe. Más que cualquier charla, más que cualquier consecuencia, más que cualquier técnica, porque el cerebro humano está diseñado para aprender a través de la imitación. Así es como hemos logrado sobrevivir como especie durante miles de años. Por eso, cuando te pido que trabajes en tu manejo emocional, no es solo para que seas un mejor padre o madre, sino porque así es como tu hijo aprenderá a gestionar sus emociones. Al verte cometer un error frente a él y decir, me equivoqué, lo siento, lo haré de otra manera. Le estás enseñando que errar es normal, que se puede corregir y que todos somos humanos. Cuando te observa pidiendo ayuda cuando la necesitas, está aprendiendo que solicitar apoyo no es un signo de debilidad. Al verte tratarte con cariño y hablarte con respeto, está asimilando ese diálogo interno compasivo que le será útil a lo largo de su vida. Cuando te ve estableciendo límites saludables con otros adultos, está comprendiendo que está bien decir que no y que su bienestar es importante. Eres un reflejo constante. Y aunque esto puede parecer un poco abrumador, también es liberador, porque significa que no tienes que ser perfecta. Esto quiere decir que lo más valioso que puedes ofrecerle a tu hijo no es una crianza perfecta, sino el ejemplo de una persona real que comete errores, se siente frustrada, experimenta emociones complicadas y las maneja de manera saludable. Y ahora quiero tocar un tema que va a requerir toda tu paciencia. Esto es un camino, no un simple interruptor. No vas a implementar estas técnicas y al día siguiente tu hijo se convertirá en un modelo de cooperación.
El cerebro necesita su tiempo para formar nuevas conexiones neuronales y aprender diferentes formas de reaccionar. Si has estado gritando durante años, tu hijo ha comprendido que realmente no hablas en serio hasta que levantas la voz. Has condicionado su mente para esperar el grito antes de actuar. Reprogramar eso llevará tiempo. Necesitarás ser constante, tener paciencia y confiar en el proceso. Es posible que al principio, cuando empieces a hablar de manera tranquila, en lugar de gritar, tu hijo no reaccione. Está esperando. El grito que le dice que ahora sí es en serio. No te desanimes. Tranquilo, mantén la determinación y repite. Su mente está observando, está asimilando este nuevo comportamiento. Es posible que antes de ver mejoras, las cosas empeoren un poco. En psicología, esto se conoce como explosión de extinción. Cuando un comportamiento que solía funcionar deja de hacerlo, la mente intenta con más fuerza antes de rendirse. Es como cuando presionas el botón del ascensor y no llega. Sigues apretando con más ganas antes de darte cuenta de que está roto. Así que si tu hijo aumenta sus berrinches o su resistencia cuando comienzas a aplicar una firmeza amable, es completamente normal. Es la manera en que su mente está verificando si el viejo comportamiento todavía tiene efecto. Si tú mantienes el nuevo enfoque de manera constante con el tiempo, su mente lo comprenderá y se adaptará. Sé amable contigo mismo. Habrá días difíciles en los que volverás a los viejos hábitos. Puede que grites cuando habías decidido no hacerlo. Puede que pierdas. La paciencia. Eso no significa que hayas fallado. Simplemente significa que eres humano. Lo que realmente cuenta no es ser perfecto, sino hacia dónde te diriges. Generalmente estás avanzando hacia el lugar donde deseas estar. Y cuando cometes un error, no olvides que eso es una gran oportunidad para mostrar cómo se puede reparar. Acércate a tu hijo y dile, antes te grité y eso no estuvo bien. Los gritos duelen, lo siento. Voy a esforzarme por mantener la calma, incluso cuando esté molesta. Esa reparación es una lección valiosa. El desarrollo del cerebro es un proceso lento. La corteza prefrontal tarda años en completarse. Estás plantando semillas que florecerán con el tiempo. Cada interacción tranquila, cada momento de conexión, cada límite puesto con cariño es una semilla. Confía en que están creciendo aunque aún no veas las flores. Y no olvides celebrar los pequeños logros. Tu hijo te prestó atención a la primera sin que tuvieras que repetirlo 5 veces. Eso merece una celebración interna. Tuviste un momento de frustración y conseguiste hacer una pausa antes de reaccionar. Celebra eso también. Esos pequeños instantes son en realidad grandes triunfos. Y antes de que nos despidamos, quiero hacerte una pregunta. ¿Te suena algo de lo que hemos charlado hoy en tu día a día? ¿Te has visto identificado con algunos de estos patrones? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Dime, ¿cuál es tu mayor reto para lograr que tu hijo te preste atención? ¿Qué vas a comenzar a poner en práctica desde hoy? Y si ya has probado alguna de estas tácticas, ¿cómo te ha ido? Los comentarios no son solo para mí, son para toda esta comunidad de padres y madres que estamos en este camino juntos. A veces, leer que alguien más está viviendo lo mismo que tú, que no estás solo en esto, puede hacer una gran diferencia. Así que, por favor, déjame tu opinión, comparte tu experiencia, tus inquietudes, tus logros, y si este vídeo te ha sido útil, si sientes que has aprendido algo nuevo sobre tu pequeño y sobre ti mismo, te pido que lo compartas con otros papás que puedan beneficiarse, porque transformar la manera en que educamos, pasar de gritar a conectar, de castigar a establecer consecuencias, de controlar a guiar con amor, no solo transforma tu hogar, sino que también cambia el mundo, una interacción a la vez. Recuerda que educar sin gritos no significa no tener límites, es educar desde el respeto, entendiendo cómo funciona la mente de tu hijo, desde la conexión que es fundamental para todo aprendizaje. Tus hijos no necesitan que seas perfecto, necesitan que seas auténtico, que seas constante, que sigas esforzándote incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Y es fundamental que comprendan en lo más profundo de su ser que tu cariño no está condicionado a que ellos te obedezcan. Pueden cometer errores, pueden cuestionar, pueden tener días complicados y tu amor seguirá ahí, incondicional, sólido y seguro. Desde ese amor y esa certeza, todo lo demás se desarrolla con naturalidad. Así que respira profundo, sé amable contigo mismo, confía en el proceso y recuerda que estás realizando una labor increíblemente valiosa y desafiante. Estás criando a seres humanos y eso demanda todo tu amor, toda tu paciencia y toda tu atención.
Y lo estás haciendo bien, incluso si en ocasiones no lo sientes así. Nos vemos en el próximo vídeo de Mente Sana en Práctica.